Cuando había terminado su jornada de trabajo en la casa, limpiaba completamente no solo su vivienda, sino también la zona que la rodeaba, y cuando Bolanat se instalaba para descansar con un narguilé, ella se sentaba en un rincón de la habitación en postura relajada. Bolanat entonces observaba fascinado cómo ella adoptaba varios asanas y mudras yógicos, posturas y gestos de las manos. Algunos los conocía, pero la total variedad de estos procedimientos y la rapidez con que pasaba por ellos estaba mucho más allá de su comprensión. Él estaba asombrado, cautivado y sorprendido, pero nunca asustado. Era evidente para él que esos movimientos yógicos se producían involuntariamente. Refiriéndose a la espontaneidad de esas kriyas, acciones creativas, Anandamayi dijo más tarde: si tratara de ayudar a mis miembros a realizar el asana, la secuencia de los movimientos se vería automáticamente trastornada. También dejaría claro que ella era meramente un testigo de todas las actividades. Todos esos asanas y todo lo demás no se realizaban por mi propia voluntad. En efecto, yo era incapaz de hacer algo con mis propias manos. Veía que este cuerpo se doblaba y realizaba diversos asanas. Cada día se realizaban varios asanas. Un día se produjo un asana particular, pero en otra ocasión, cuando de nuevo comenzó el asana, yo pensé que observaría lo que sucedía. Di una ayuda extra con mi mano y lo reajusté ligeramente. Esto me provocó un brusco tirón en la pierna y me hice daño. Incluso ahora la siento sensible en ese lugar. En aquella época yo no sabía lo que eran los asanas, pero varias clases se formaban por sí mismos. Hasta entonces no había sido informada por nadie sobre cuántas clases de asanas existían ni cuáles eran sus nombres. Después de eso, empecé a escuchar y a comprender claramente desde dentro lo que ocurría. El cuerpo estaba siendo girado y retorcido para realizar asanas, de tal manera que carecía enteramente de huesos, y sólo así le era posible contorsionarse de este modo. Se doblaba en desorden en todo tipo de posiciones. La cabeza se doblaba hacia atrás y permanecía tocando la mitad de la espalda. Las manos se doblaban tan bruscamente que observarlo resultaba asombroso. Este cuerpo no ha seguido solamente una línea particular de sadhana, sino que ha cubierto todas las líneas conocidas. Pasó por las diferentes modalidades de práctica mencionadas por los sabios de los tiempos antiguos. Este cuerpo pasó con éxito por Nama Sadhana, Hatha Yoga con sus numerosos asanas y por todos los yogas, uno tras otro. Para alcanzar un estado particular siguiendo solo una de esas vías, un individuo ordinario puede tener que nacer una y otra vez, pero para este cuerpo era cuestión de segundos. Además, las diferentes formas de sadhana que se ha visto practicar a este cuerpo no estaban destinadas a él, estaban destinadas a todos vosotros. Este cuerpo no tiene ningún deseo, ninguna intención ni propósito determinado. Todo ocurre espontáneamente. Si este cuerpo os habla, o se ríe, o se acuesta para dormir, o si se deja caer al suelo y va de acá para allá, como a veces sucede durante el kirtan, no importa en cuántos estados y condiciones diferentes pueda parecer que está, pues permanece siempre en el estado único. En efecto, todo surge del único ser. El tema de la conciencia testigo es fundamental en el yoga indio clásico. Este es un estado de conciencia unitaria, una continuidad uniforme e indiferenciada de testigo sin selección, que permanece constante e inalterable a lo largo de todos los niveles de conciencia, de todos los niveles de intensidad mental y emocional, en la vigilia,
los sueños y el sueño sin sueños, en bhava, en samadhi, durante el yoga, la meditación y la expresión musical extática. La conciencia testigo es fruto del yoga y anterior a él, pues existe en el presente eterno. Por extensión, podemos decir que la lila de la sadhana de Nirmala no es una comedia humana ordinaria, ni la interpretación de un papel, sino un juego de naturaleza sagrada en el que el jugador es testigo del juego, simultáneamente actor y público. Pero esto es solo un comentario a un nivel mental ordinario y carece de la brevedad y la claridad que tiene el propio relato de Anandamayi de sus experiencias yógicas. Durante esos periodos de sadhana lila intensiva se olvidaba de todo. Ni siquiera un agudo dolor físico la afectaba. A veces, cuando se empeñaba en complicadas posturas yógicas, su larga melena negra se enredaba con sus miembros y los cabellos eran arrancados de raíz. La mayor parte de las veces la sadhana se producía por la noche, pero su persona cambiaba también durante el día. Parecía muy distante y sus compañeras habituales, desconcertadas y aprensivas, la evitaban. Lamentaban que aquella niña tan encantadora y amable hubiera sido poseída, a sus ojos, por espíritus malignos. Esta opinión ganó terreno y se aconsejó a Bholanath de diversas maneras que consultara a médicos y oyas, personas que expulsan a los malos espíritus. Sintiéndose impotente frente a la crítica adversa, finalmente Bholanath aceptó, pero no pudieron curar a Nirmala Sundari. Un médico con alguna experiencia en histeria religiosa pensaba que no había nada patológico en su conducta. Aconsejó a su marido que la protegiera de la curiosidad pública, ya que estaba claramente en un elevado estado espiritual. De modo nada sorprendente, ese yoga intenso tuvo un efecto imponente sobre su cuerpo, incluidos muchos de sus procesos involuntarios, que fueron sometidos a un control riguroso. Pero desde luego, nuestra terminología es una vez más inadecuada a la situación. Alguien cuyas acciones son involuntarias es poco probable que ejerza un control riguroso. Sea como fuere, los observadores advirtieron que entre 1918 y 1924, cuando tenía entre 22 y 28 años, sus estados físicos durante los trances y durante la enfermedad eran muy extraños. En una ocasión, su cuerpo perdió toda coordinación con los miembros, el cuello y la cabeza tan flácidos que quedó inmovilizada durante varios días. Esas condiciones y el hecho de que le llegara la menopausia a los 27 años indica la naturaleza radical de estos cambios físicos. Arthur Koestler, después de una mirada superficial a la literatura sobre estos fenómenos y ninguna observación directa de ellos, declaró arrogantemente que Anandamayi podía ser juzgada tanto desde el punto de vista místico como desde el psiquiátrico, y estos dos no necesariamente se contradicen. Sin embargo, tenía también otros síntomas que pertenecen solo al dominio patológico. The Lotus and the Robot, Londres, 1960. Los estados patológicos, si se deja que sigan su curso, conducen a la progresiva desintegración de la personalidad y solo pueden actuar negativamente hacia el desorden, la depresión y la locura. Los estados místicos o los estados yógicos, por el contrario, precipitan deliberadamente una desestructuración del ser para alcanzar objetivos espirituales coherentes. Nunca se repetirá bastante, dice Mircea Eliade, que el yoga, como muchas otras místicas, surge en el plano de la paradoja. Todos estos ejercicios persiguen el mismo objetivo, que es suprimir la multiplicidad y la fragmentación,
reintegrar, unificar, totalizar. Yoga, Immortality and Freedom, Nueva York, 1958. A la conclusión de su sadhana, Anandamayi emergía con vigor extraordinario para viajar a una elevada altitud en las montañas del Himalaya a un ritmo de 40 kilómetros diarios sin sufrir dificultades respiratorias, extraña señal de enfermedad o de histeria. La noche de la luna llena de agosto de 1922, Nirmala Sundari pasó por los actos de la iniciación espiritual ella sola. Tenía 26 años. No había elementos exteriores y ella misma era gurú, mantra e ishta, divinidad elegida. Durante los 5 meses siguientes, su sadhana se hizo más concentrada e incluía la pronunciación de la sílaba Aum y a la recitación de mantras, aunque no tenía conocimiento previo de sánscrito ni de mantras. La noticia de todo esto llegó a otros miembros de la familia. Llegado para verla realizar su sadhana, su tío se exasperó preguntando: ¿Qué sucede aquí? Volviéndose a Bholanat, inquirió: No ha recibido ninguna iniciación ni nada por el estilo. ¿Qué es, entonces, todo esto que hace? ¿Por qué no le dices nada sobre ello? Al instante la expresión de Nirmala cambió y habló con aspereza. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que te imaginas? Él miró cuidadosamente su ardiente expresión y retrocedió con miedo, dejando escapar: ¿Quién eres tú? La sorprendente respuesta que salió de los labios de Nirmala le sobresaltó. Purna Brahma Narayani. Dado que esto significa el ser absoluto incondicionado o algo similar. Su respuesta provocó que Bholanat le repitiera la misma pregunta y con igual brusquedad, a lo que llegó la respuesta: Mahadevi, la gran diosa. Aunque estas contestaciones de Nirmala emplean el género femenino, habría otras ocasiones en las que, en respuesta a preguntas semejantes, utilizaría el género masculino de la divinidad nombrada. Didi iría más tarde a importunarla sobre este asunto de su identidad real, hasta que un día ella le dijo que fuera a buscar una espina de un limonero. Se exprimió una baya diminuta con jugo purpúreo para hacer tinta, y la espina del limonero sirvió como plumilla. Mataji escribió en una hoja la palabra Narayana y prohibió a Didi que revelara esto a nadie hasta mucho tiempo después. Al preguntarle sobre estas crípticas respuestas, ella contestaría: esencialmente, no hay nada manifestado o no manifestado. Yo solo trataba de explicar al perfecto. Yo seguía cada actitud del que preguntaba. Realizaba puya en esa época y de este modo fueron pronunciadas estas palabras. Otras respuestas debían llegar también. A la pregunta de Baiji, su contestación fue: si hubiera conciencia del yo en mí, podría expresar quién soy. Como no la hay, soy lo que tú decidas decir sobre mí. Al secretario de la Universidad de Dhaka: todo este universo es mi hogar. Estoy en mi propia casa, aunque vaya de un lugar a otro. Finalmente, dio 3 respuestas diferentes a alguien que le preguntaba. Yo soy condicionada e incondicionada. Ni soy infinita, ni estoy confinada dentro de límites. Soy las 2 cosas al mismo tiempo. Mi voluntad sería irresistible si la expresara. Estoy con todo el mundo, no importa su edad,
Existo desde antes de que existiera cualquier creación, duración o disolución del mundo. Cuando su tío le preguntó, después de su autoiniciación, también dejó escapar su intención de iniciar a Volanat, incluso hasta el punto de anunciar la fecha en que pretendía realizar la Diksha. Volanat fue su primer iniciado. El segundo sería Baiji, muchos años después, y luego nadie más hasta su ancianidad. Cuando ese día llegó, 4 lunas llenas después de su propia iniciación, Volanat, con la vaga idea de esquivar algo que iba tanto contra su inclinación como la Diksha, particularmente recibida de su propia esposa, se fue corriendo a la oficina sin desayunar. Sin embargo, en el momento fijado, Nirmala envió por él. Cuando Volanat respondió que estaba ocupado y no podía dejar el trabajo, Anandamayi le mandó decir que si no volvía a casa inmediatamente, ella misma iría a buscarle. No atreviéndose a correr ese riesgo, Volanat fue a casa a regañadientes. Ella le pidió que se bañara inmediatamente, se cambiara de ropa y se sentara. Luego pronunció mantras y le dio su primera instrucción espiritual. No sería esta la única vez que hiciera eso, pues desde ese momento se convirtió en su preceptora espiritual, en su gurú. Exteriormente, sin embargo, su comportamiento hacia él no cambió en absoluto y seguía siendo su afectuosa y obediente esposa. Diti escribe sobre una faceta mucho más emotiva de la cuestión de su identidad real, revelando esta vez un aspecto notable del matrimonio. Nirmala estaba siendo interrogada por una formidable reunión de eminentes eruditos en Dhaka. Ella contó el incidente de cuando su tío le había preguntado, y aquellos sabios quisieron averiguar qué había sucedido exactamente. Su rostro se ruborizó y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando contestó. Las palabras pronunciadas entonces por mí fueron Purna Brahma Narayana. A pesar de su manifiesto desconcierto, los hombres persistieron preguntándole por su autoiniciación y la iniciación de su marido. Nirmala Sundari se volvió hacia Volanat, sonrió ligeramente y esperó su permiso. Volanat le indicó su negativa a concedérselo, y entonces ella dijo: «Me lo prohíbe». Entonces, todavía afligida, se retiró a su habitación. Volanat la siguió y le preguntó por qué había revelado tantas cosas cuando ella misma había prohibido anteriormente que nadie dijera nada de todo eso. Ella contestó: «No hago nada por mi propia voluntad. Me pareció que había llegado el momento para que fuera revelado». Entró en baba y lloró profusamente durante mucho tiempo. Había algo completamente extraordinario en su matrimonio, y este incidente proyecta luz sobre ello. Volanat, tan inquebrantablemente fiel, tan calurosamente querido por todos los seguidores de su mujer, era tan celoso como Nirmala en el mantenimiento de las apariencias externas. Ambos velaban por las necesidades del otro con atenta preocupación, y Volanat era un bastión de fortaleza en innumerables ocasiones, cuando era el Keyala de Nirmala hacer peticiones casi imposibles a todos los que la servían. Sin embargo, como muestra este incidente, había una especie de lila también en el matrimonio. Las convenciones externas de esposa obediente y marido patriarcal prevalecieron durante los 20 años que compartieron en su vida post-Diksha. En realidad, la situación carecía prácticamente de precedentes en un matrimonio indio. La esposa se remitía al marido, pero el marido obedecía las instrucciones de la esposa como su gurú, como hacían todos los otros seguidores, aunque él no tenía ninguna autoridad sobre estos.
Bholanat reflejaba realmente su Keyala, puesto que ella no podía hacer nada por su propia voluntad, sino solo poner en acto lo que procedía de la esencia. No quebrantaba la norma de la esposa obediente cuando daba órdenes, su Keyala, a su marido, pero, como marido, Bholanat tenía derecho a dar órdenes a su mujer. Sin embargo, puesto que ella era también su gurú, cualquier orden que él pudiera darle sería solamente para mantener las apariencias. No tendría ninguna consistencia si no fuera por ella. ¿Se puede proyectar más luz sobre el significado de este Keyala? Si vemos en el matrimonio un círculo de Keyala fluyendo entre la pareja. La fortaleza de Bholanat le impide parecer sentimental, pero el suyo era verdaderamente un matrimonio realizado en el cielo. La joven esposa se cuidaba mucho de mantener su rostro velado, así que los hombres encontraban difícil acercarse a ella y se veían obligados a recibir su darshan a distancia. Si Bholanat le pedía que hablara a alguien, ella lo haría, pero no de otra manera. A las mujeres de la vecindad, sin embargo, les gustaba reunirse a su alrededor, a veces aprovechándose de manera poco razonable de su paciencia. Una vez Anandamayi sugirió a Bholanat las posibles consecuencias que se producirían en caso de que tuviera que dejar de respetar todos esos criterios de obediencia. Una vez que ella saliera de su reclusión, le dijo, a él ya no le sería posible negar el acceso a nadie que viniera, cualquiera que fuera su casta, credo o posición. En otras palabras, él tendría que decidirse a recibir a todo el mundo, por así decirlo, y sus vidas se volverían públicas y tendrían que soportar todas las desventajas que eso acarreaba. Pero Bholanat no permitió que esas cosas le preocuparan. Desde diciembre de 1922, Nirmala entró en Mounam durante 3 años, es decir, hizo un voto de silencio, procedimiento enteramente normal adoptado por muchos sadhakas serios. De vez en cuando dibujaba un círculo alrededor de sí y entonces pronunciaba mantras o hablaba en lenguas ininteligibles. Después de la glosolalia podía hablar durante un rato y luego volver al silencio. No había reglas ni tiempos fijados para esas ocasionales interrupciones de su silencio. Durante su Mounam fue visitada por la doctora Naili Kanya Brahma, que ha descrito muy vívidamente este encuentro. Era una noche fría de diciembre de 1924 cuando fui a Shahbag para el darshan de Mataji. Nos llevaron directamente a una habitación en la que Mataji estaba sentada sola, profundamente absorta en meditación. Una débil lámpara ardía delante de ella, y esa era quizá la única cosa que había en la habitación. El rostro de Mataji estaba completamente oculto a nuestra vista, porque en aquellos días ella acostumbraba a velarlo exactamente igual que una niña de aldea recién casada. Después de esperar allí durante una media hora, de repente el velo se soltó y el rostro de Mataji se hizo visible en toda su brillantez y esplendor. Mataji empezó a recitar himnos que contenían numerosos mantras semilla, con acentos poco frecuentes, produciendo una resonancia maravillosa que afectó a todo el entorno. La tranquilidad de la fría noche de diciembre, la soledad de los jardines de Shahbag y sobre todo el carácter sublime y sereno de la atmósfera del cuarto de Mataji, todo se combinaba para producir un sentimiento de santidad que podía percibirse claramente. En cuanto la recitación cesó, el padre de Mataji empezó a cantar algunas canciones de Ram Prasad con una voz exquisitamente melodiosa. Ira y Bahadur Mukherjee observó que los dulces cantos del anciano
debían de haber contribuido a provocar el descenso de Mahadevi. Mientras estuvimos en la habitación, sentimos una indescriptible elevación del espíritu, un silencio y una profundidad no experimentada anteriormente. Salimos del Shahbag tarde, por la noche, con la convicción de que habíamos estado en presencia de un ser superior del que es difícil dudar o rechazar. Durante el periodo de Sadhana Lila, Nirmala Sundari pasaba días sin comer y sin siquiera beber una gota de agua. No sentía ningún deseo de comer hasta que una fase particular del proceso yógico había cesado. Durante esos periodos de ayuno completo o parcial, su apariencia era brillante y alegre, su cuerpo ágil, lleno de salud y vigor como de costumbre. Pasó 5 meses tomando solamente un puñado de comida hacia el anochecer. Durante 8 o 9 meses, tomó solamente 3 bocados de arroz durante el día y 3 por la noche. Luego, durante 5 o 6 meses, siguió viviendo con nada más que un poco de fruta y agua, que tomaba 2 veces al día. Hubo otras ocasiones en las que pasó 5 o 6 meses comiendo una pequeña cantidad de arroz solamente 2 veces a la semana. Otros días bastaban unas pocas frutas. Una vez, este cuerpo permaneció con vida con 3 granos de arroz al día durante 4 o 5 meses. Nadie puede vivir tanto tiempo con esa dieta minúscula. Parece un milagro, pero ha sido así con este cuerpo. Ha sido así porque puede ser así. La razón de esto es que no todo lo que comemos nos es necesario. El cuerpo recoge solamente la quinta esencia de la comida. El resto es expulsado. Como consecuencia de la sadhana, el cuerpo llega a estar tan integrado que aunque no tome físicamente ningún alimento, puede absorber de lo que le rodea todo lo que necesita para su mantenimiento. Desde 1926 y durante el resto de su vida no pudo ya alimentarse por sí misma. Cada vez que trataba de llevar comida a su boca, su presión se aflojaba y la comida se escurría de sus dedos. Esto no se debía a ninguna enfermedad. Por eso se dispuso que quien la alimentara, una vez durante el día y otra vez por la noche, le diera solamente la comida que se podía coger con la punta de los dedos. A días alternos bebía también una pequeña cantidad de agua. De esta manera pasaron 4 o 5 meses. Por naturaleza, ella necesitaba muy poco alimento, puesto que decía con frecuencia: «Considero todas las manos como mías, realmente siempre como mi propia mano». Podemos comprender más fácilmente lo que, de otro modo, podría parecer grotescamente estrafalario. Pues si poseía un sentimiento tan profundo de identidad con todas las criaturas vivas, que todas eran como las muchas partes de su propio cuerpo, entonces un acto tan privado y separado como poner comida en su boca podía ser inconcebible. Sin embargo, aquí el enigma del espíritu hecho carne parece escapar a toda interpretación. Podemos apreciar mejor la muy evidente hipersensibilidad del cuerpo de Anandamayi leyendo sus propias palabras sobre el tema. Cuando este cuerpo estaba ocupado en el juego de la sadhana, a veces, si cualquier persona se acercaba a él con un espíritu de fe profunda, este cuerpo se sentía como asfixiado. Si alguien venía a tocar mis pies, yo, a mi vez, debía tocar los suyos. Sin embargo, más tarde, daba lo mismo que alguien me tocara la cabeza o los pies. Una vez los pies de este cuerpo estuvieron doloridos como consecuencia de ser tocados por tanta gente. Sucedía también que cuando andaba, alguien podía agarrarme y pararme por la fuerza
para hacer pranam, reverencia. Luego, en la época en que yo actuaba como sádika, sucedió que cuando la gente ofrecía pushpanjali, ofrenda ceremonial de flores en el culto, o ponía una guirnalda alrededor de mi cuello, este cuerpo se quedaba como paralizado. En otras ocasiones, si un bhakta ponía mis pies sobre su cabeza, este cuerpo sentía un shock eléctrico. Una vez, fue como si todo este cuerpo estuviera ardiendo. Además, cuando alguien, como tantas veces ocurría, ponía la mano en mi pie, se me hacía difícil respirar. Sin embargo, en otras ocasiones, la gente podía tocarme los pies o agarrarme las manos y no me importaba lo más mínimo. Alguien se inclinaba hasta el suelo ante este cuerpo y este cuerpo permanecía sentado cómodamente, sin sentir nada, tanto que alguien observó: «Mira qué magníficamente está sentada». Sucede que cuando la gente hace puja y arati a este cuerpo, alguien exclama invariablemente: «Mira cómo acepta el culto y la adoración».